Muy buenos días, mi nombre es Jali Paola Torres Villamil, soy estudiante de último semestre en el pregrado de Estadística y vengo a hacer la sustentación de mi trabajo de grado, que lleva como nombre Evolución del Presupuesto General de la Nación de Colombia de 1996 a 2019. Mi profesor encargado es el profesor Jaime Abel Huertas de la Facultad de Ciencias del Departamento de Estadística. Para este trabajo conté con una base de datos en Excel donde se contaba con la información de los sectores, entidades o unidades ejecutorias, de rubros y 4 valores muy importantes que fueron los que trabajé en el análisis, que son apropiación, compromisos, obligaciones y pagos. Todos estos montos están en pesos colombianos, pero para facilidad del análisis de algunas tablas y algunas gráficas, se hizo la división de todos esos montos por 1.000.000 de pesos para que fuera más fácil. Entonces, en primer lugar, lo que hice en mi trabajo de grado, la introducción, pero ¿qué fue lo que realicé? Lo primero que realicé fue explicar de la manera cómo evolucionó el presupuesto general de la Nación del año 96 al 2019 por medio de un análisis descriptivo, es decir, por medio de tablas, gráficas, porcentajes, para conocer qué periodos tenían comportamientos diferentes, qué tipo de tendencias, crecimientos, decrecimientos, y así empezar a conocer más el presupuesto general de la Nación por periodos y por años, también teniendo en cuenta las entidades y los rubros. Luego se hace un estudio de manera individual del sector de la educación para poder conocer su comportamiento en los últimos años, alzas, bajas, comportamientos variantes. Esto con el objetivo, ya que el presupuesto general de la Nación siempre tenía un especial para este sector, más que todo porque quiere que este crezca, que sea de mejor calidad, que evolucione. Entonces, en los últimos años se ha aumentado mucho el presupuesto en este sector y quería ver cómo ha sido influenciado esto. Luego, por medio de series de tiempo, se modela el comportamiento del presupuesto general de la nación en cada uno de los sectores y determinamos y estudiamos las tendencias de las variaciones de este, intentando pronosticar su comportamiento futuro, teniendo en cuenta que este análisis se hace solamente con los montos de los sectores en general, ya que los sectores son los únicos que están presentes en los 23 años del periodo de estudio. Las entidades y los rubros están como presentes intermitentemente o en periodos de tiempo muy específicos, pero más corto a los 23 años de interés. Entonces, lo principal es conocer los 4 valores más importantes con los que analizamos y pues este sería el primer acercamiento gráfico de lo que es el presupuesto general de la nación. Entonces, el primer valor, que es el color azul, representa el valor máximo aprobado, que fue estudiado y evaluado para ser el presupuesto general de la nación. Y esto teniendo en cuenta el año anterior. Es el valor máximo aprobado. Los compromisos son una serie de actos que comprometen el presupuesto en algo en específico, que ya fue planteado y que tiene como objetivo planes en específico. Las obligaciones van muy entrelazadas con los compromisos, ya que son como un valor obligatorio que tiene que ser gastado y que nunca puede ser pasado por alto por el presupuesto, que está muy ligado pues a lo que ya está comprometido, pero son obligaciones que llevan muchos años o que los planes van a ser ejecutados ese año por obligación. Y los pagos es el valor que sale, el dinero que sale, la cantidad que sale, que fue gastada ese año. Bueno, entonces lo primero que hicimos fue el análisis descriptivo. El análisis descriptivo nos ayuda a ordenar, a entender y a conocer el conjunto de datos que tenemos. Esto nos ayuda también a identificar tendencias y algunas características representativas de nuestro conjunto de datos. Entonces fue lo primero que hicimos. Entonces, por medio de tablas y algunas gráficas y algunos porcentajes, identificamos cuáles eran los cambios que tenía el presupuesto general de la nación año a año. Entonces, digamos, esta es una de las primeras gráficas que tenemos donde podemos empezar pues, a ver las variaciones, algunos periodos de tiempo en específicos que pueden ser muy, muy interesantes, como son, digamos, el periodo del 99 al 2002, donde se ve como un pequeño cambio, que el valor de apropiación y pagos empieza a ser mucho más amplio después del periodo del 2006, el comportamiento errático y la caída tan grande que tuvo el presupuesto y los 4 valores después del 2015. Entonces, esta identificación y por medio de otro tipo de gráficas y porcentajes podemos empezar a ver cómo cambió el presupuesto día a día y poder empezar a profundizar un poquito en la información que tenemos de estos periodos en específico para conocer las causas de estos cambios. Al verificar y encontrar tendencias y variaciones de las gráficas, realizamos una tabla de porcentajes para ver el comportamiento año a año del presupuesto general de la nación. Tenemos 2 tipos de porcentaje. El primero, porcentaje de ejecución, es la relación entre apropiación y pagos. El valor que más significativo podemos ver en la tabla es el año 2019, que se presentaron cambios por la implementación de nuevas leyes y la modificación de algunos sectores, por lo cual se presenta este comportamiento.
que aunque haya habido un aumento significativo entre el 2018 y el 2019 en la parte de apropiación, en la parte de pagos hubo una decaída muy grande, por eso tenemos este porcentaje de ejecución. Tenemos que tener en cuenta dos escenarios acá. El primero, en el año 2001, podemos ver que los porcentajes de aumento son los más altos de todos y podemos ver que en el 2019 tienen los más bajos. Lo que podemos ver es que en los últimos años, desde el 2015 en adelante, se empieza a ver una decaída en el presupuesto y esto se debe a causas sociales, políticas y financieras que hicieron que los objetivos del presupuesto cambiaran un poco y se programara menos dinero para algunas actividades, compromisos y obligaciones. Por eso se tiene este comportamiento y más significativo en el año 2019. Acá en el 2001 se tiene este crecimiento por la implementación de nuevas leyes y una modificación significativa para el presupuesto. Tenemos que ver tanto años anteriores como posteriores para mirar por qué se tiene este tipo de comportamiento. Dada la información que me brindaban las tablas y las gráficas, quise hacer hincapié en los periodos que fueron significativos anteriormente. Uno de los periodos fue de 1998 al 2003, haciendo énfasis en el año 2001. Al ver la gráfica podemos ver el crecimiento constante, que no hay tanta variación entre los cuatro valores, con excepción del año 1998, donde no se cuenta con un valor de obligaciones, pero que no se tienen tantas variaciones significativas, con excepción de lo que sería el año 2001, que dado la tabla de porcentajes nos dijo que es en el año donde hubo más aumento en el presupuesto en los cuatro valores. Esto se debe a que este año se presentó una modificación y adiciones en el presupuesto, lo que hizo que se impulsara el valor de apropiación, los compromisos y las obligaciones, y por eso se tiene este punto de inflexión. Es muy importante, dado que aquí se hubo muchos cambios en lo que es la ejecución del presupuesto, en los sectores y en la división del mismo. En el año 2007 al 2019, este periodo también es muy importante, pero por dos razones. Una es que después del año 2007 se empieza a ver mucho más grande la diferencia entre el valor aprobado y el monto pagado. Esto se debe también a que hubo muchos cambios en la parte social, cultural y política, lo que hace que aunque haya un monto aprobado, al hacer la ejecución del presupuesto no está saliendo la misma cantidad de dinero y esto hace que haga este cambio. También se puede ver que pues, los valores empiezan a oscilar un poquito más y que después del año 2015 se empieza a ver como una variación bastante grande en los valores hasta la caída del 2019. La caída del 2019 presenta varios cambios por la implementación de nuevas leyes, las modificaciones de algunos sectores y por eso se presentan estos cambios. También se tiene que tener en cuenta lo que es las nuevas implementación de leyes que hacen que cambie la ejecución del presupuesto y una de las más grandes es la ley de financiamiento. Por interés realizar el análisis un poco más detallado del sector de la educación para ver cómo ha cambiado a través de los años, ya que en la última década siempre se ha dicho que el presupuesto general de la nación tiene como un enfoque prioritario en algunos sectores, como son la salud, la protección social y la educación. Para el país, invertir en educación es un objetivo y una meta indispensable, por lo cual siempre se hacen planes de acción para que se trabaje de mejor manera el presupuesto y se cumplan la mayor cantidad de compromisos y obligaciones. Por lo tanto, hice el mismo análisis anterior, pero enfocándome en el sector de la educación. Lo primero que realicé fue, dado que es un análisis individual, tomar los valores de este sector de la educación y hacer las gráficas para mirar sus variaciones, sus tendencias y qué podemos ver a través de los años. Lo primero, la tendencia a crecer, que se mantiene. Podemos ver también que aquí los valores son mucho más parecidos, son mucho más unidos, entonces no hay tantas alteraciones entre los cuatro valores, pero podemos ver algunas tendencias y cambios, como son en el periodo de 1999 al 2001, que puede ser relacionado con el análisis anterior, y los valores de los últimos años, los que caen muy abruptamente y siendo el año 2019 el valor de aprobación más alto de todos. Esto tenemos que tener en cuenta cada uno de los sectores y a través de los años cómo esto afecta, más que todo en el sector de la educación. Entonces lo primero que hicimos fue la presentación como de los cuatro valores importantes año a año, mirar las diferencias y mirar qué valores nos llamaban más la atención. Entonces se pusieron todos los años los cuatro valores. Las diferencias, lo primero que podemos notar, todas son negativas, es decir, apropiación siempre es mayor que pagos y se tiene que como esta diferencia, pero no son tan grandes las diferencias como anteriormente se tenían. También se puede ver que en el año 2019 es el año donde el presupuesto es lo más alto, significa que tiene que ser el que tiene uno de los más grandes aumentos. A comparación de los años anteriores, el aumento no es muy grande numéricamente, pero se puede ver que es el más alto
pero cuando vemos lo que es compromisos, obligaciones y pagos, podemos ver que son valores muy bajos a comparación de sus 2, 3 años anteriores. Esto nos puede dar una idea de que aunque se tiene un gran valor de apropiación, los otros valores cayeron demasiado y se puede ver afectado por las modificaciones, los cambios estructurales y algunos cambios en el presupuesto y la ejecución del mismo, que son los objetivos y los planes de acción. Luego se hace también la tabla de porcentajes, ya que queremos ver cómo ese cambio año a año de estos 4 valores y cómo se comportó el sector de la educación en términos de apropiación y pagos, que es lo que denominamos acá como porcentaje de ejecución, que es la relación entre estos 2 valores. Al verlo en general, puede decir que los valores son muy buenos, casi siempre superan el 90%, es decir, están muy a la par, pero se puede ver un valor que nos llama mucho la atención, que es en el del año 2019, donde ni siquiera llega al 50%. Y esto tiene que ver también con la parte de que se tiene esta caída tan abrupta de los valores. En ese mismo año se puede ver que a comparación de casi todos los años, es uno de los años que tiene 3 valores en rojo, es decir, que hubo disminución y no aumento en el presupuesto. Aunque se tiene que todas las tendencias es a crecer, se ve que hay un comportamiento bastante oscilatorio. Es decir, hay valores superiores al 30%, 40%, como es en el año 2001, que es donde hubo un momento y en el año donde hubo como una modificación y aumento en el presupuesto que se ve reflejado también en el sector de la educación con los porcentajes más altos de los 4 valores, pero también se ven como la caída, digamos, de pasar de un 14% a un aumento a un 9%, volver a crecer a un 13% y disminuyeron a un 7% o 4%. Eso es lo que nos hace mirar es que aunque sí se tiene un comportamiento de crecimiento para el sector de la educación en partes de presupuesto, es muy oscilatorio, cambia muy constantemente y se tienen números en negativo, significa que hay unas partes donde disminuye, que teniendo unos números súper grandes del 48% pasa a un 13% o teniendo números del 59% pasa a un aumento del 12%. Esto nos tiene que reflejar las modificaciones que se tuvieron ese año, la implementación del presupuesto en ese año y qué ejecución se tuvo también. Dada la información que nos dan las tablas y las gráficas anteriormente, quiero como hacer otra vez hincapié en los periodos que fueron significativos, ya que se quiere ver que en el sector de la educación cómo cambia y cómo se está estableciendo. Siempre se tiene esta tendencia a crecer durante todos los años, pero se tienen algunos puntos en específico donde cambia. Dado que los 4 valores son muy cercanos y que no hay tantas diferencias, se quiere ver pues cómo están variando y cómo es este cambio. Y también tener en cuenta que pues en el sector de la educación como que se quiso inyectar este potencial de mayor presupuesto y se quiere mirar si realmente se está efectuando. En los porcentajes vimos que en los porcentajes de ejecución casi sí es el 100%, pero en los de los otros 4 valores, aunque muchos aumentos bastante considerables, hay unos que bajan bastante y en el último año hubo una disminución bastante abrupta del presupuesto. Entonces, el primer sector es de 1998 al 2003, también haciendo como énfasis en el año 2001. Al tomar este periodo de tiempo se puede ver que en el sector de la educación en el año 2001 hubo un aumento significativo del presupuesto. Esto se debe a que establecieron algunas leyes que generaron modificaciones y aumentos en el presupuesto general de la nación en este año, principalmente haciendo como que algunos sectores no fueran beneficiados, sino como que se estructuraran de una mejor manera, tuvieran mejores planes de acción y que la ejecución creciera. Entonces, por eso como este aumento, uno de los sectores que pasaron esto fue el de la educación, que siempre es como uno de los prioritarios cuando se hace el proyecto del presupuesto general de la nación, y en la gráfica se puede. Acá ya no es tan claro, digamos, que los años anteriores y los posteriores se tenga un crecimiento constante, sino que se ve que, digamos, del 99 al 2000 se tiene un crecimiento bastante bajo, pero después del 2001 el crecimiento aumenta muchísimo más. Y esto se puede verificar en la tabla de porcentajes y numéricamente con los valores. Otro de los periodos importantes que vemos en las gráficas y en las tablas es el periodo del 2015 al 2019. Lo que vemos del sector de la educación es que realmente no cambia, sino siempre tiene una tendencia a crecer y es muy constante, pero hay unos puntos importantes donde se ve como unos picos y unas caídas significativas, y una de estas es en el año 2019.
En el año 2019 se aprobó un presupuesto general de la nación enfocado en la mayor equidad. Esto quiere decir que todos los sectores, al dividir el presupuesto general de la nación, reciban lo suficiente y lo necesario para cumplir con sus objetivos y sus planes a futuro este año. Pero el sector de la educación es muy importante, muy especial, ya que en el año 2019 se quería tener un aumento significativo para que este creciera, fuera de mayor calidad y tuviera muchas más oportunidades en el sector de la educación. Y lo que nos muestra la gráfica es que es cierto, tuvo este aumento, pero los otros tres valores cayeron abruptamente. Esto quiere decir que aunque se tenía esta cantidad de dinero, disminuyeron los compromisos, las obligaciones y los pagos. Esto también se debe a que hubo muchos recortes y reestructuraciones, modificaciones del mismo presupuesto e hizo que esto se cayera, que aunque tuvieran este dinero, no salió suficiente cantidad de dinero, que algunos compromisos y obligaciones no fueron cubiertos o si fueron cubiertos, se disminuyó el porcentaje del presupuesto para estas. Como último punto, se hace un análisis de series de tiempo con la información de sectores, que es el único que está presente en todos los años, dado que entidades y rubros están intermitentes entre los años o está presente solamente en unos años y no sería viable hacer un análisis de serie de tiempo. Entonces, lo primero que hicimos fue con los 4 valores más importantes mirar su comportamiento y esta sería la información que se tomaría para hacer la modelación de las series de tiempo, tomando en consideración cada una de las especificaciones para los valores. Como, por ejemplo, obligaciones, no contamos con los 3 primeros valores, entonces se tiene que tener en cuenta las caídas abruptas en el año 2019, con excepción de apropiaciones, y con esto, pues, mirar si se puede hacer un tipo de modelación y ajuste correcto del modelo y pronosticar su comportamiento futuro. Así pasamos a hacer entonces el análisis de series de tiempo. Se modelan las series de tiempo de interés, se trabaja con 23 valores, desde 1996 hasta el 2019, que representan el monto total del presupuesto general de la nación de cada año. Después se trabaja por separado con los 30 sectores pues, para mirar su comportamiento y cómo sería aquí con el análisis. Entonces, cada grupo de datos es una serie de tiempo diferente y su tratamiento es diferente. Entonces se hacen todas las operaciones necesarias para que el análisis sea viable, se les ajusta un modelo donde todos sus coeficientes sean significativos y que se ajuste de la mejor manera para entender la tendencia y el comportamiento de la base de datos. Con esta información pasamos a mirar cómo son las series de tiempo. Siempre son series crecientes y siempre en aumento. También nos damos cuenta que al mirar estos modelos y hacer pronósticos no son muy viables porque se presentan muchos problemas en la hora de análisis por la cantidad de datos en términos del tiempo. Como hacemos diferencias, tenemos problemas con algunos valores, digamos con obligaciones, se empiezan a reducir mucho la cantidad de los valores, entonces empieza a ser un poco complicado hacer los pronósticos. Este acercamiento a las series de tiempo se hizo más que todo, pues dado que tenemos la periodicidad de años, queríamos ver si se podía hacer como un estudio más profundo con esto, pero lo que nos damos cuenta es que necesitamos un periodo de tiempo mucho más amplio, o sea, muchos más datos para poder hacerlo. Y teniendo en cuenta que solamente sectores es la única variable que se repite todos los años, nos queda un poco más reducido. Teniendo en cuenta esto, también tenemos que pensar que si contáramos con más información, aparte de estos 4 valores, no sé, digamos como de inversión, de presupuestos mucho más detallados, podríamos hacer un análisis mucho más productivo. Por eso solamente llegamos hasta este punto en series de tiempo. Lo primordial era conocer cómo cambiaba y cómo evolucionó el presupuesto general de la nación. Para finalizar, mis conclusiones. Dado el análisis descriptivo, pudimos verificar que el presupuesto general de la Nación de Colombia siempre está en aumento año a año y quiere mejorar. Tiene que ser más equitativo y tiene que ser más funcional para todos los sectores porque si no puede ser afectado en el futuro. Los cambios más significativos del presupuesto general de la Nación estuvieron en los años donde hubo modificaciones de leyes administrativas o de gobierno, ya que el enfoque y las prioridades siempre cambian. Por eso estos cambios fueron mucho más evidentes en estos años. Se debe tener en cuenta cuando se haga el análisis del proyecto de presupuesto general de la Nación para cada año, más de un año, no solamente tomar el año anterior y las afectaciones que tuvo este, sino años anteriores para mirar cómo está evolucionando y cómo está cambiando. En los últimos años, el sector de la educación ha sido prioridad para el presupuesto general de la nación. Esto se ha reflejado en que siempre tiene una tendencia al aumento y ha cambiado y evolucionado bastante, ya que es una prioridad para el país invertir, tener metas y objetivos en la educación. Los cambios más significativos de este sector los ha tenido en los años donde hubo implementación de nuevas leyes, cambios administrativos, cambios de gobierno, ya que los planes de acción cambiaban y los objetivos eran diferentes.
pero siempre se supo que el sector de la educación era una prioridad. Por eso siempre se trabajó para que los planes y acciones que se tuvieran en el sector de la educación presupuestalmente fueran en aumento y siempre mejoraran. Por eso fue uno de los sectores que más cambió, ya que se ha visto que los resultados han mejorado año a año. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias por toda su atención y que tengan muy buen día.